Muy buenos días a nuestras personas que se han conectado hoy en los viernes de la planificación. Desde la Secretaría de Planeación, un saludo muy especial por parte de nuestro gobernador Jorge Emilio Rey Ángel, de nuestro secretario de Planeación, César Carrillo Vega, y del mío propio Roberto González, quien les habla, director de Desarrollo Regional. En primer lugar, brindarles excusas porque pues tuvimos un inconveniente de tipo técnico para poder pues estar muy puntuales como siempre lo hacemos en el horario habitual de los viernes. Sin más preámbulos, pues quiero hoy presentar nuestra temática que abordaremos, que hace referencia a lo que son los planes de vida de las comunidades indígenas en el ordenamiento territorial. Vemos cómo esta temática tan importante en el ordenamiento territorial muchas veces no se tiene en cuenta. Los planes de vida son las formas, digamos, o el planteamiento, el plan que hacen las comunidades indígenas para poder desarrollar sus territorios. Hoy nos acompaña Pedro. Pedro es antropólogo, especialista en medio ambiente también, quien viene desarrollando y acompañándonos en la Secretaría de Planeación y en diversas secretarías del departamento. Ha estado vinculado por más de 20 años aquí a la gobernación, una persona supremamente conocedora de todas estas temáticas y quien hoy nos va a acompañar en la temática que nos proponemos desarrollar, como son los planes de vida, las comunidades indígenas y el ordenamiento del territorio. Entonces, Pedro, muy buen día. Muy buenos días, doctor Roberto. Con mucho gusto estamos aquí para compartir algo del conocimiento y de las inquietudes que tengan alrededor de estos procesos de ordenamiento territorial. En nuestra sesión anterior habíamos hablado sobre el plan de ordenamiento territorial, la identidad y el patrimonio. Hoy queremos compartir con ustedes el tema específico de los planes de vida, que son el instrumento de planeación que se constituye a partir de un proceso de participación de la comunidad, en este caso indígena. Digamos que el concepto de planes de vida se aplica particularmente a las comunidades indígenas. Y ustedes saben, en Cundinamarca tenemos 3 asentamientos de población indígena muisca en los municipios de Sesquilé, Cota y Chía, pero también existen otros asentamientos de población indígena producto de los procesos de desplazamiento por el conflicto armado en Colombia, y pues básicamente esa población está asentada en el municipio de Suacha, donde tenemos comunidad Bijao. También tenemos otro tipo de población étnica que son las comunidades negras y afrocolombianas, raizales y palenqueros, con asentamientos particularmente en el municipio de Suacha también y en Girardot, entre otros municipios, porque digamos que hay bastante de esta población afro dispersa en todo el territorio del departamento. Me indican, pues, si es necesario, podríamos hablar un poco más de patrimonio, o si abordamos, digamos que el tema específico de los planes de vida. Entonces, estamos abiertos a que si ustedes tienen inquietudes, preguntas, podemos ir recibiéndolas y tratar de responderlas de una vez en la medida de lo posible, y si no, tomaremos atenta nota para una respuesta posterior. Entonces, abordando el plan de vida, es un proceso constructivo, participativo, en donde la comunidad manifiesta tanto sus características, sus aspiraciones como necesidades, y entonces se proyecta hacia el futuro. Estos planes de vida pues se asimilan o son análogos a los planes de desarrollo que tienen las entidades territoriales en el territorio colombiano. El plan de vida se aplica a una comunidad en particular, a un territorio en particular, y durante un periodo
específico que generalmente es de 1 a 2 años, tiempo que dura la administración de los cabildos indígenas, que son la forma organizativa que tienen estas comunidades indígenas. El plan de vida, entonces, se constituye o se transforma en un documento que consolida, entre otros, los contenidos de información básica de la comunidad, sus características propias, sus recursos y sus necesidades y proyecciones, y digamos que esto representa como el diagnóstico del estado actual de esa comunidad, por supuesto recogiendo todo su antecedente histórico. Luego, con base en esa información, se plantean cuáles son los cambios que requiere la comunidad, los que se han evidenciado o los cambios que quiere lograr la comunidad y cómo eso debe convertirse en proyectos sociales para lograr esos cambios y lograr pues un mejor vivir, una mejor calidad de vida y garantizar pues el desarrollo armónico de su comunidad en el territorio. Otra información es la posición que tiene la comunidad acerca de la relación entre su gobierno indígena, las autoridades municipales, regionales y en el entorno en general sociopolítico y económico, porque pues como toda comunidad tienen unas condiciones políticas, sociales, culturales y económicas para, digamos, manifestarse y mantenerse como comunidad. Así que la visión política de la comunidad hacia el largo plazo, hacia el futuro, es uno de los elementos importantes, como lo constituye para cualquier sociedad, tener una visión de futuro o lo que llaman en la planificación la prospectiva. El contenido del plan de vida depende del contexto de cada comunidad, de su propia organización. No es lo mismo una comunidad que tiene su propio territorio reconocido que una comunidad que no tiene muy definido ni legitimado su territorio, porque es uno de los conflictos sociales que se presentan en Colombia, donde existen comunidades sin territorio y pues eso puede representar un conflicto que tiene que resolverse pues por las vías legales, por supuesto, por el entendimiento, por el reconocimiento, por los estudios sobre la historia y las características ancestrales de cada comunidad. Pues bien, el plan de vida responde básicamente a 3 preguntas que se hace la comunidad. ¿Quiénes somos? ¿Qué buscamos? ¿Y cómo lo haremos? Pues existen varias formas de responder hacia esto y varias formas de realizar un plan de vida, pero en general se siguen unos pasos básicos que pueden variar de un sitio a otro y de una comunidad a otra. En primer lugar, pues se define cuál es el procedimiento para la construcción de ese plan, cuál es su metodología. Se pone de acuerdo, pues, cuáles son los procedimientos para construir ese plan, la movilización social que hay que promover para que haya la debida participación y cuáles van a ser esos ejercicios que se van a realizar para garantizar la participación. Se pueden hacer asambleas, encuentros de palabra, que es, digamos, como esa característica particular a las comunidades indígenas, donde el intercambio de palabras resulta ser de una gran riqueza para tanto intercambiar conocimientos como conocer y reconocer problemas y encontrar posibles alternativas de solución. Entonces, esa movilización social se hace pues, en estos encuentros de palabra o en asambleas o en talleres participativos y pues también en ese proceso de construcción del plan, en la metodología se debe definir
¿cuáles van a ser los mecanismos para la toma de decisiones? Si a través de la participación de representantes de cada una de las variedades o organizaciones de la comunidad, como organizaciones de mujeres, de jóvenes, de niños, de adultos, etcétera, o de productores de determinado bien, etcétera. Pero en todo caso se debe definir cuál va a ser el mecanismo por el que se toman las decisiones. Si es en una asamblea, por mayoría o según propuestas, etcétera. En el segundo paso se define cuál es la visión del plan de vida. Y esa visión es lo que responde a los deseos que tiene la comunidad hacia el futuro. Entonces es una reflexión sobre el pasado y el presente de esa comunidad, los cambios que se están sucediendo, las causas que han habido, y con base en eso definen qué es lo que quieren hacia los próximos 10, 20 o 50 años, y esa constituye la visión de futuro que desea, que quiere y que se compromete a realizar esa comunidad. El tercer paso ya se conforma lo que es el diagnóstico comunal participativo, en donde se analiza en detalle cuál es la situación actual de la comunidad, cómo vive, cuántas personas la integran, qué actividades realizan, qué recursos naturales y humanos posee, las organizaciones que existen, el funcionamiento de las escuelas, de los puestos de salud, de las guarderías, etcétera. Algunas comunidades desarrollan esto pues, mediante un mecanismo bien interesante que es el mapa parlante, en donde mediante dibujos van ubicando pues el territorio, sus características, sus problemáticas y también sus proyecciones, sus deseos, qué es lo que quisieran hacer en el territorio y con cuáles personas, quienes debieran participar. Eso también se reconoce como geografía humana. Y de ahí ya entonces pasaríamos al paso 4, que es la identificación y la priorización de problemas. Generalmente la planificación responde a un proceso en el que luego de identificarse la comunidad, de saber sus características y sus aspiraciones, va encontrando que para su realización como sociedad, como comunidad, pues se presentan algunos problemas que es necesario resolver. Entonces se identifican esos problemas, se describen, se miden y se convierte en las posibilidades de resolver estos problemas, que es una traducción que se debe hacer hacia la formulación de proyectos. Entonces, un proyecto debe generalmente dar respuesta a una necesidad, pero no solamente a las necesidades, sino también a las aspiraciones. Y pues en ese sentido, entonces, se trabajan esas problemáticas, bien sea de salud, de educación, de actividades productivas, y a partir de ahí, entonces, se hace una priorización. Pues de tantos problemas, de tantas necesidades, de tantas aspiraciones, pues tal vez no se van a poder resolver todas al tiempo, entonces hay que hacer una priorización que se hace, por supuesto, con la participación de la comunidad, y para esto es necesario que en todo caso se tengan en cuenta los recursos disponibles, ¿sí? Porque pues uno puede tener grandes aspiraciones, pero sus recursos o sus condiciones no se lo permiten realizarlo todo de una vez, sino que tiene que hacerlo por partes y hacer una priorización. ¿Qué es lo que quiere resolver primero? ¿Qué es lo que la comunidad quisiera que se resolviera primero? Sí, tener una guardería o alistar un campo de juego, una cancha deportiva, etc. Una forma de organizar los problemas es a través de la técnica del árbol de problemas, ¿sí? En donde
El tronco representa el problema principal, sus ramas los problemas secundarios que se derivan o tienen relación con ese problema principal, y las hojas entonces ya se refiere, digamos, a esas causas y a las consecuencias de esos problemas. En eso hay que tener pues bastante claridad para no confundir a veces el problema con las causas o las consecuencias, que con mucha facilidad caemos en esa circunstancia. Así que esos ejercicios y esa orientación y esa buena asistencia técnica que puede haber por parte de los secretarios de planeación de los municipios o de las entidades de planeación en general o de los consultores, es orientar debidamente a las personas que participan para que se formen y se capaciten en la verdadera identificación de los problemas, que de eso dependerá también los resultados que vayamos a obtener. Entonces, con esos primeros pasos, el plan de vida ya responde a la pregunta de quiénes somos. Luego, con el paso 5, que ya es el planeamiento de las soluciones, ¿sí? Entonces ya nos alistamos, bueno, somos así, tenemos estos problemas, estas aspiraciones, nos quedamos de acuerdo en cuáles vamos a resolver primero, entonces ya pasamos a cómo lo vamos a resolver, ¿sí? Entonces se piensan y se debaten las posibles soluciones para cada problema y sus causas y se analiza si eso es viable o no. Es decir, cuáles son los problemas que se pueden llevar a cabo o las soluciones mejor y cuáles son las más convenientes para la comunidad. A partir de ahí, entonces ya se empieza a responder qué es lo que buscamos, qué es lo que queremos como comunidad. Y pasamos al paso 6, que es la planificación participativa, en donde ya una vez se han elegido cuáles van a ser los problemas prioritarios y se identifican algunas formas de solución que sean viables, la comunidad organiza su realización o su ejecución de esas soluciones a través de la planificación. Entonces, estamos hablando de una planificación comunal que significa organizar a la población, aprovechar su conocimiento, sus recursos disponibles, para lograr eso que se quiere, ¿sí? Vamos a lograr eso que buscamos, qué es lo que queremos. Para cada solución, entonces, se plantea que se haga un cuadro de planificación que luego les ilustraremos. Vamos a poner a disposición esta presentación que es muy sucinta, es muy básica, pero de eso se trata, que ustedes tengan los elementos básicos para entender en qué consisten los planes de vida y cuáles son los procedimientos paso a paso para construirlo. Entonces, hacemos un cuadro en donde identificamos una posible solución a un problema. En este caso, pues, yo tomé un ejemplo de cómo construir una red de saneamiento básico, porque eso es, digamos, una de las necesidades básicas que tienen las comunidades, es cómo manejar sus aguas residuales para garantizar la salubridad y el buen vivir de las personas en la comunidad. Entonces, en una primera casilla se define cuál es la actividad, qué es lo que queremos hacer. En este caso, yo incluí diseño y construcción de la red de saneamiento básico de la comunidad X del municipio X del departamento de Cundinamarca. Objeto, ¿cuál es el objeto de ese propósito? Entonces, ¿para qué lo hacemos? ¿Sí? Para mejorar las condiciones de salubridad de la población. Y otra casilla, ¿a quiénes va a beneficiar? A los del barrio tal, a los de la comunidad tal, a tantas personas, tantas familias. Siempre es importante definir, más allá que toda la población, decir a 350 personas o a 25 o a 30 familias, una unidad de medida que nos permita luego poder evaluar si de verdad beneficiamos a ese número de personas, familias o comunidades. Después, entonces, en otra casilla ponemos cuáles son esos actores involucrados, quiénes van a realizar esa solución. Entonces,
En este caso hablaríamos de las empresas públicas del municipio, de la empresa de acueducto de alcantarillado del municipio y algunos integrantes de la comunidad, que pueden ser los representantes, que sean voluntarios o los que tengan conocimiento técnico. Ya las comunidades indígenas afortunadamente cuentan con comuneros pues, que han logrado, digamos, capacitarse, tener una profesión, tener una capacidad técnica alta que pueda contribuir a su comunidad a la solución de sus problemas. En una siguiente casilla de ese cuadro, definimos cuál es la estrategia para alcanzar esa solución. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, aquí, digamos, en el ejemplo decimos, lo vamos a hacer a través de brigadas conjuntas de 3 comuneros con 3 funcionarios, donde la comunidad aporta el refrigerio y la alimentación para los trabajadores que vienen del municipio. Los funcionarios van a trabajar en su horario habitual de 8 de la mañana a 5 de la tarde durante 2 meses. Se van definiendo cosas y cada familia aporta una cantidad de X. En este caso yo puse 80.000 pesos para la compra de tuberías que van a instalarse para cada domicilio, para cada casa, para cada habitación. En otra casilla se debe describir y precisar los recursos que se necesitan para lograr esa solución. ¿Qué quiere decir? ¿Qué necesitamos? Entonces, en este caso, se necesitan ladrillos, tubos, cemento, arena, piedra, algunas herramientas, ¿sí? Y en la última casilla, que es muy clave, se debe definir cuál es el plazo. Porque nosotros podemos querer hacer cualquier cosa, pero si no le ponemos un plazo, pues puede ser cualquier día o puede ser nunca. Entonces es importante, incluso en nuestro proyecto de vida personal, siempre definir un plazo. Bueno, ¿cuándo lo voy a hacer? Hoy, mañana o pasado mañana, pero ponga un plazo. Entonces, para este caso dijimos, vamos a hacer esa red de saneamiento básico entre febrero y marzo del año 2018. Ahí ya queda definido ese cuadro de planificación de una de las soluciones del plan de vida. Insisto en que vamos a poner a disposición de ustedes el ejemplo del cuadro, pues el formatico del cuadro, pues seguramente ustedes tendrán algo particular que agregarle o modificarle, pues es un ejemplo que quiere ayudar a que ustedes desarrollen sus propias herramientas. Entonces, el plan de vida debe quedar explícito cada cosa, cada problema con su alternativa de solución y cuál es la estrategia para la solución, en desarrollar esos cuadros específicamente y al final. Entonces, van a quedar ahí contenidas todos los requerimientos que tiene la comunidad, las demandas con respecto a los problemas que señalaran en los temas de salud, educación, infraestructura, deportes, etc. El ejemplo del saneamiento básico, pues sí es un problema sencillo que existe en algunas comunidades, pero también existe otras cosas, pues digamos que más complicadas, como para el caso que estamos hablando ahora del ordenamiento territorial. Entonces, el ordenamiento territorial en un territorio indígena es algo trascendental, es algo complejo y tiene pues los componentes que tendría cualquier plan de ordenamiento territorial de una entidad territorial, llámese municipio, por ejemplo, o departamento, que ahora tenemos esa posibilidad de contar con planes de ordenamiento territorial para los departamentos. Entonces, un problema complejo y que en todo caso es necesario que las comunidades indígenas asuman es ordenar su propio espacio. Entonces, ¿dónde está la zona de bosque? ¿Dónde están los campos deportivos para los niños, los jóvenes? Las plazoletas para donde se produzcan los sitios de encuentro, donde se realice el mercado, donde están las actividades productivas, etcétera. Todo eso debe estar organizado en el espacio para que haya un
debido control y que todo funcione armónicamente sin que, por ejemplo, haya una tienda al lado de una guardería, porque pues digamos que interfiere una actividad con la otra. Entonces el ordenamiento se trata de organizar el espacio, el territorio en este caso, de una manera armónica y que responda a los requerimientos que tiene la comunidad y a sus características, porque allí en ese espacio encontramos muestras, por ejemplo, del patrimonio cultural, ancestral, de edificaciones o de sitios, digamos, que la comunidad considera sagrados, que puede ser un bosque, una quebrada, una montaña, etcétera, etcétera. Entonces, en el plan de ordenamiento se deben incluir todas estas características, organizarlos de tal manera cuáles van a ser los usos que van a poder desarrollarse en cada una de esas categorías del espacio, del suelo, del territorio, y cuáles son las responsabilidades de cada uno de los actores. Pues insistiendo en el tema del ordenamiento, pues es muy clave para que asimismo la comunidad pueda ejercer su autonomía sobre su territorio, que es una de las características que tienen las comunidades indígenas en Colombia, que la ley, la constitución política las declara como que son sujetos de derecho a autorregularse, a autogobernarse. Y para ejercer esa autonomía, entonces, deben tener también un entendimiento, una organización y un control sobre su territorio para que se definan las relaciones entre los miembros de esa comunidad, por ejemplo, para el aprovechamiento del bosque o de los suelos, y cuáles van a ser sus relaciones con otras comunidades de la sociedad general, es decir, del resto de pobladores del municipio, del territorio, especialmente en cuanto al manejo de los recursos naturales y también de los bienes colectivos de esa comunidad. Asimismo, dentro de esos procesos de planificación y ordenamiento del territorio indígena que estamos hablando, pues es importante que se definan cuáles son los mecanismos y los instrumentos para la aplicación de justicia a su interior, porque esa es otra de las potestades que tienen las comunidades indígenas, y cómo esa justicia se relaciona y se articula y se armoniza con la justicia general del gobierno nacional y del Estado colombiano. Bueno, siguiendo en el desarrollo de los planes de vida de las comunidades indígenas, el paso séptimo ya está representado por la formulación de proyectos. Cuando identificamos un problema, le encontramos una alternativa de solución, lo priorizamos, entonces decimos, para el problema de la disposición de aguas residuales o de las aguas negras que llamamos popularmente de las casas de la comunidad indígena tal, la solución va a ser una red de saneamiento básico o de alcantarillado, digamos más popularmente conocido así. Entonces, tenemos que desarrollar un proyecto con unas condiciones técnicas que sea viable, que sea sostenible y que sea financiable por la comunidad. Y que pues eso debe contemplar, entre otras, un componente de mantenimiento de esa red. Entonces eso hay que incluirlo en los costos, porque a veces uno pues accede a un bien, pero no sabe o no contempla de que eso requiere un mantenimiento, ¿sí? Como un electrodoméstico. Si uno lo usa y no le hace el debido mantenimiento, pues se le va a acabar. Entonces, no solamente lo que nos cuesta un bien es el gran esfuerzo que debemos hacer, sino que debemos apreciarlo y cuidarlo, ¿no? O sea, hacerle el mantenimiento para que sea durable y nos garantice un servicio más o menos perdurable por algún tiempo. Entonces,
para cada problema identificado se debe formular por lo menos un proyecto. Hay problemas que podrían significar la formulación y ejecución de varios proyectos, ¿sí? A veces un problema se podrá resolver con un solo proyecto. Hay otros problemas, depende de su complejidad, representa o requiere que se propongan varios proyectos y para que cada uno contribuya de alguna manera a resolver una parte del problema. Ya en el paso 8 se realiza el cronograma de actividades. Esto es lo clave que les decía ahora en el cuadro de la matriz de solución del problema, que es necesario y definitivo poder decir el plazo. ¿Cuándo vamos a ejecutar esos proyectos? ¿Cuándo vamos a alcanzar esas soluciones? Entonces, en ese cronograma también puede ser un cuadro en el que se diga cuál es el objetivo, cuál es la meta, cuál es el plazo y quiénes son los responsables. Eso es muy clave porque cuando uno va a realizar alguna actividad y pregunta quién lo hace, no, todos lo hacemos, es posible que al final no resulte ninguno. Entonces, por eso es importante poner con nombre propio, sea de una persona o de una entidad o de una organización, quién va a responder por esa actividad. Ya en el paso 9, entonces hacemos un inventario de las instituciones o de las fuentes de recursos. Generalmente la comunidad pues no cuenta con recursos o con suficientes recursos para poder ejecutar esos proyectos o alcanzar esas soluciones. Entonces se realiza un inventario para nuestra red, por ejemplo, de saneamiento básico. ¿A quién apelamos? Entonces está, que por ley también les corresponde, son sus competencias, las empresas públicas del municipio, la empresa de acueducto y alcantarillado del municipio. Esa es una fuente. Si hay otras fuentes ya un poco más distantes en el departamento, las empresas públicas de Cundinamarca o a nivel nacional, si el proyecto lo amerita, si hay algunos recursos del Ministerio de Salud, etcétera, o del Ministerio del Ambiente. Hay otras fuentes internacionales que llegan vía cooperación internacional, etcétera, que pueden contribuir a financiar los proyectos y pues podríamos nosotros, si tenemos un buen proyecto, la garantía para conseguir buenos recursos es, primero que nada, tener un proyecto muy bien elaborado, muy bien fundamentado, técnicamente formulado y que financieramente sea viable. Y con esto ya llegamos al paso 10, que es la evaluación, que es lo que debemos hacer de cómo nos fue en el camino para llegar a la solución. Entonces, en esa evaluación, también para hacer esa evaluación es necesario planificar, saber de la comunidad quiénes o cuál organización dispone de un equipo para controlar tanto la formulación como la ejecución de los proyectos, cómo se desarrollaron esos proyectos, esas actividades de los proyectos, cómo fueron utilizados los recursos financieros, si faltó plata, si hay algunos excedentes en que se pueden utilizar, cuáles han sido los resultados y las dificultades que se ha tenido para alcanzar esa solución. Y allí entonces vamos sacando un saldo pedagógico y es un aprendizaje que hace la comunidad sabiendo hacer esa evaluación, en qué nos equivocamos, en qué nos fue mejor para poderlo replicar, ¿sí? Y cuando algo nos equivocamos es cómo se resolvió el problema, cómo salimos adelante y allí hay otro aprendizaje. Y también hay aprendizaje cuando algo no funciona, ya sabemos qué es lo que no debemos hacer porque así no funciona. Entonces, en la evaluación también se deben señalar esas dificultades y cuáles las posibles soluciones
se aplicara. No solamente se debe, digamos, evaluar el proyecto como un instrumento aislado, sino ese proyecto cómo contribuye al desarrollo completo del plan de vida, ¿sí? ¿Cuál es la contribución de ese proyecto? Y en ese caso, ¿cómo vamos también con el desarrollo y ejecución del plan de vida? Para poder, si sea digamos, determinar si esa solución fue adecuada a las aspiraciones, a las necesidades que tiene la comunidad, ¿sí? Y si está contribuyendo a construir ese futuro que deseamos y que definimos en la visión. O por el contrario, si ese proyecto y si el plan de vida hay que modificarlo. Entonces eso se va haciendo gracias a que la gente se va evaluando, ¿sí? La comunidad dice, oiga, nosotros propusimos hacer esa red de alcantarillado, pero esa fue la mejor solución que encontramos. Fíjese que en otra comunidad trataron de hacerlo y eso no les funcionó porque allá son diferentes, o son más casas, o están más distantes, o no encontraron la forma de administrarlo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno hace las evaluaciones, pues saca unas conclusiones y puede rescatar unos aprendizajes, y es la manera como las comunidades van creciendo y se van aproximando a lo que quieren ser. Entonces, con estos últimos 4 pasos se responde a la pregunta, ¿cómo lo hacemos? Es decir, con la evaluación, con el inventario de las entidades o las instituciones de fuentes de recursos de inversión, con el cronograma de actividades y con la identificación y priorización de los problemas. Entonces, con esos 4 pasos ya definimos cómo íbamos a hacer el proceso que nos comprometimos, es decir, la solución que definimos. Pedro, yo tengo una inquietud. ¿Los planes de vida tienen que ser para todos los municipios de Cundinamarca o solo para aquellos que dentro de su diagnóstico tengan población indígena? Ya decíamos al principio cómo el plan de vida es un instrumento de planificación representativo específicamente o particularmente para comunidades indígenas, ¿sí? Los municipios en general, pues la ley indica que deben realizar sus planes de desarrollo municipales. Soacha pregunta, en el evento que la comunidad indígena no tenga una reserva o territorio asignado, ¿cómo operaría este tipo de modelos para residencias en zonas urbanas? Esa es una de las problemáticas que encontramos en el departamento y particularmente en Soacha. Y ya decíamos anteriormente que un plan de vida de una comunidad que no tiene territorio es más complicado, ¿sí? Adicionalmente, que son comunidades desplazadas, como en el caso de los Pijados en Soacha, en donde ellos vienen de un territorio rural básicamente a habitar en un territorio urbano, en unas condiciones bastante precarias en general. Suele suceder, es lo más común, y entonces estas personas no se pueden ubicar ni social ni laboralmente, ¿sí? Y mucho menos comunitariamente. Entonces, comunitariamente es cuando comparten un territorio que no es de ninguno, pero sí es de todos, ¿sí? Y que todos se sienten en su territorio. A llegar a un barrio de una ciudad donde no conocen a nadie, no saben cómo funciona esa sociedad, y entonces ellos son personas extrañas, personas marginadas de muchos procesos sociales, y empiezan procesos de adaptación. Entonces, para el caso de estas comunidades indígenas del municipio de Soacha, pues sí, ellos pueden realizar su plan de vida y tienen que proyectarse de acuerdo a las condiciones donde están, es decir, de acuerdo al territorio de Soacha, bien sea en la parte urbana, en la parte rural. Digamos, como ellos tienen sus capacidades asociadas a los modos de producción rurales, pues bien podría el municipio, en asocio con
con esos cabildos indígenas, encontrar una solución de actividades productivas rurales en el propio municipio. Pues el municipio afortunadamente cuenta con una zona rural bastante amplia, en donde los indígenas bien podrían desarrollar algunas actividades, en donde tienen unas destrezas, tienen unas capacidades, unos conocimientos que los pueden aplicar, ¿sí? Otros, digamos, que ya se ven abocados a ese tipo de problemáticas como es la asimilación. Por ejemplo, sus jóvenes ya van perdiendo muchas características de su cultura, de su identidad, y ya quieren hacer pues lo que hacen los jóvenes de las ciudades. Entonces, pues digamos que ahí se produce un proceso como de aculturación o de pérdida de identidad de esos jóvenes, pero son los problemas que tienen que asumir estas comunidades. Entonces, el plan de vida podría tener, digamos, en general, dos grandes alternativas. Uno, que ahora que Colombia ha suscrito los acuerdos de paz y que nos aprestamos pues, a ese proceso de construcción de paz, es que esas comunidades desplazadas, en este caso comunidades indígenas desplazadas que hoy están en Soacha, pudieran volver a su territorio, ¿sí? Allá recuperarían todos sus valores, todas sus capacidades, sus propias fuerzas, sus propios valores, sus propias virtudes, y podrían ser más felices. A veces, digamos que todavía no se logra garantizar unas condiciones que le respalden por lo menos el derecho a la vida. Entonces eso, digamos que el retorno puede no ser tan viable, tan posible, por lo menos en un tiempo corto. Y la otra, entonces tendrían que optar por la otra alternativa, es cómo se adaptan al territorio, a las nuevas condiciones, en este caso a una zona urbana o semiurbana con posibilidades de algunos desarrollos rurales. Entonces eso lo tiene que contemplar la propia comunidad. Y pues en coordinación con la administración municipal, encontrar pues algunas alternativas de solución que en todo caso le garanticen los derechos básicos a sus niños, a su población, para ingresar a la escuela, para tener acceso a una guardería, para tener acceso a la salud, para tener acceso a la recreación, a la vivienda, etcétera, etcétera. Pues tienen que encontrar unas alternativas de solución y pues representa un duro trabajo de la organización comunitaria de los indígenas como de la propia administración para que eso vaya siendo posible, porque generalmente pues siempre tenemos una característica que tenemos una escasez de recursos, pero con buena voluntad y sobre todo con claridad, poco a poco, y con la priorización que les hablaba de los planes de vida, entonces poco a poco se pueden ir logrando algún tipo de soluciones. Pedrito, en la escuela virtual, en el foro, nos hicieron una pregunta. Pedro ya participó en un video que se elaboró, a los estudiantes se les dio la presentación y se les dio pues como toda la documentación. Sin embargo, ellos presentaban una inquietud frente a si el patrimonio era un determinante, sí o no, en el ordenamiento territorial. Ya, digamos, habría que caracterizar, ¿no? Porque, digamos, hay patrimonio material e inmaterial. Entonces, para que sea un determinante, pues tiene que definirse qué clase de patrimonio es. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que el Cerro Majuy es un sitio sagrado para los indígenas muiscas de Cundinamarca. Entonces, ahí se combinan dos cosas. Una material, que es el cerro, y otra inmaterial, que es lo sagrado. ¿Sí? Que es cómo se combina la cultura con el territorio. Es decir, cómo esa comunidad ha apropiado ese territorio y le dio un carácter de sagrado a un cerro, ¿sí?
Y esto, pues, digamos, así rápidamente les menciono que ha sido una de las estrategias que han tenido las comunidades ancestrales, por ejemplo, para proteger el ambiente. Si lo declaran sagrado, entonces quietos, ahí no se puede hacer cualquier cosa, y el que lo haga, entonces, puede tener una sanción social, etcétera, etcétera. Entonces, esa ha sido una de las estrategias de las comunidades ancestrales para proteger, digamos, el ambiente. A veces es con un animal que se pone una veda de que ese animal durante tal temporada no se puede cazar, no se puede perseguir, etcétera, para proteger su reproducción, su especie, ¿sí? Sí, puede ser una temporada, puede ser siempre, ¿sí? Que pueda ser un animal en vías de extinción, entonces lo declaran sagrado, y es una buena estrategia, de lo cual debiéramos aprender en general en la planificación. Entonces, si es, por ejemplo, un sitio geográfico, un punto del territorio donde hubo un asentamiento humano, donde hubo un poblado o un templo, una cosa de estas, o existen unos restos arqueológicos en el sitio, ese se puede declarar como un sitio de protección arqueológica, y es un determinante del ordenamiento. Entonces, pasa a ser una categoría de uso del suelo, ¿sí? Entonces, se declara como sitio de interés arqueológico o zona de interés arqueológico. Para que esa zona se pueda integrar al desarrollo del municipio, entonces, si es una zona, se debe desarrollar un plan de manejo arqueológico. Y a partir de allí, entonces, se determina cuáles usos puede tener, qué actividades no se pueden, cuáles son las restricciones que tiene el sitio y de qué manera se integra. Entonces se convierte en un sitio de visita, en un sitio, digamos, representativo de la cultura y la identidad de ese territorio, que eso se integra fácilmente, entonces, por ejemplo, a los procesos de reproducción de la cultura o a los procesos, por ejemplo, de la muestra de la cultura a través del turismo, por ejemplo. ¿Sí? Perfecto. También nos preguntaban cómo hacer en un municipio para declarar un patrimonio material. ¿Qué pasos se debe seguir? Bueno, hay una metodología, la Ley de la Cultura y en general el Ministerio de Cultura tiene una metodología, y pues eso es todo un protocolo que está pues a disposición en los sitios del Ministerio y del Instituto Colombiano de Antropología, que es la primera autoridad para la definición y la declaratoria de esos bienes culturales o de esos bienes patrimoniales en general. Entonces, en primer lugar, las instancias son pues la comunidad, su consejo municipal, el Consejo Departamental de Cultura o de Patrimonio, y de ahí si es un patrimonio de un carácter más representativo, entonces podría también ser declarado como patrimonio nacional, ¿sí? Como patrimonio de la nación. En general, el principio es que todo el patrimonio cultural es de la nación, ni siquiera pertenece al municipio, es de la nación. ¿Sí? Entonces tiene ya ese carácter que a la vez lo ampara, ¿sí? Pero pues existen, digamos, esas niveles, escalas o categorías en los reconocimientos del patrimonio. También me preguntaban cómo hacer para invertirle a cierto patrimonio, es decir, la alcaldía puede hacer mejoras locativas y demás en lo que es declarado patrimonio. Digamos que en principio podría tener unas restricciones, pero la vía de solución es la declaratoria como patrimonio. Una vez declarado como patrimonio, ya lo habilita para poder hacer unas inversiones, captar algunos recursos, ¿sí? Entonces, a través de ese Consejo Departamental de Patrimonio o Municipal y su categorización de ese bien,
o de ese patrimonio, entonces podría obtener algunos recursos que en general existen algunos recursos importantes que se manejan en el departamento, que son los relacionados con, creo que es el IVA a la telefonía celular, que son algunos recursos más o menos significativos y de los cuales se debe hacer uso para la conservación, porque es que la conservación es muy costosa y la restauración también es muy costosa. Y también el municipio debiera desarrollar algunas estrategias para, digamos, garantizar tanto la protección como la conservación, como el mantenimiento de esos bienes patrimoniales. Porque si no se identifica un recurso financiero para garantizar esa protección y ese mantenimiento de esos bienes culturales, pues se deterioran y desaparecen. Entonces, dentro de los presupuestos del municipio deben incluirse ese tipo de partidas que garanticen esa protección y ese mantenimiento y sostenibilidad de esos bienes patrimoniales. Y, pues, digamos, se pueden desarrollar o incluir en algunas estrategias económicas o de financiación de esos bienes, bien sea mediante visitas o también incluso se pueden conseguir patrocinadores de empresas, de organizaciones, de entidades nacionales, internacionales. En eso pues existen varias posibilidades y en eso debiera trabajar el municipio para lograr pues garantizar esa conservación de esos bienes patrimoniales. Digamos, un proceso de declaración, ¿cuánto tiempo podría llegar a tomar, teniendo en cuenta que muchos de los municipios, por el ejemplo, de Pasca, que querían invertir en un bien que todavía no estaba declarado y que estaban en ese proceso, pero digamos el alcance del plan de desarrollo era 4 años, no sabemos cuánto podría llegar. Bueno, puede que no sean los 4 años, puede ser 6 meses, digamos, un tiempo breve puede ser 6 meses. Eso depende mucho porque, pues, si hay muchas solicitudes, como todo, pues se congestiona, entonces se puede alargar. Pero si se hacen todos los procedimientos y se reúne, digamos, como el informe técnico, etcétera, de los expertos, se hacen las visitas, se hacen las comprobaciones, entonces eso podría reducir los tiempos. Pero no hay un tiempo específico para definir eso. En la medida que sea de la complejidad de ese bien patrimonial, pues también requiere un poco más de trabajo y más tiempo. Entonces, pero no, digamos que es algo viable, que es algo asequible, que es algo que debe en todo caso ser asumido y tramitado y gestionado por las administraciones de los municipios. Y encontrar y asesorarse en el Instituto de Antropología, pues presta la asesoría para eso y pues poder entonces como agregar esos bienes patrimoniales al patrimonio del municipio y de su comunidad, porque pues, son valiosos, es su representación, es su identidad, es su distinción frente a otros territorios y a otras culturas y otras sociedades. Entonces, ¿cómo no hacerlo? Tenemos otra inquietud y es frente al mantenimiento, sobre todo de los centros históricos. Como tú sabes, Pedro, nosotros venimos de la cuadrícula española y tenemos esa cómo proteger, que estamos viendo que los municipios de Cundinamarca se están haciendo edificios o se están haciendo otro tipo de construcciones, centros comerciales en sus plazas históricas. ¿Cómo protegerlas? Muy interesante esa pregunta porque pues es una de las problemáticas que más vemos en nuestros municipios, nuestros pueblos queridos, representativos, hermosos, que digamos que nos retrotraen en la historia y nos hacen sentir como muy esa identidad y esa pertenencia al territorio. Desafortunadamente, pues muchas alcaldías y muchos municipios han optado por la modernización, entre comillas, y entonces, pues, transforman ese entorno de una manera, pues, digamos que no adecuada, por cuanto desconocen el valor patrimonial de esos bienes, en este caso arquitectónicos.
las plazas de los pueblos es algo muy representativo, es algo en donde digamos que le pertenece a la memoria de la gente. Cuando en un municipio se modifica la plaza principal, el parque, y vuelven las personas que han estado ausentes, ya no tienen esa identidad en donde dieron sus primeros pasos, en donde jugaron con sus amigos, en donde conocieron a sus novias, que hoy son sus esposas, en donde ellos desarrollaron sus actividades como comunidad. Entonces se pierde esa identidad, lo mismo las edificaciones. Las casas tradicionales, la iglesia, que casi está generalmente en la plaza principal de los pueblos, pues eso debe ser declarado por el municipio en su plan de ordenamiento territorial como bienes patrimoniales, ¿sí? Bienes representativos de su identidad. Eso es lo que les da su carácter como pueblo distinto de Sesquilé, distinto de Ubaté, etcétera, etcétera. Entonces, eso lo hemos perdido mucho un poco por el modernismo, por aprovechar ofertas de recursos que, mire, que para pavimentar la plaza principal, pues sí, el pavimento es modernismo, pero es que la tradición también vale, y nos vale sobre todo nuestra identidad. Lo mismo que las casas antiguas, pues representan un patrimonio arquitectónico y parte de la historia del municipio, entonces debieran protegerse. Ciertamente que los propietarios pues sufren, digamos, unas restricciones que no pueden entonces hacer un edificio de 5 pisos si es la calle principal donde funciona el mejor comercio, entonces podría ser más locales o más pisos, etcétera. Pero entonces debe tener una compensación por parte del municipio, en descuento del impuesto predial, o que le faciliten algún tipo de acceso a, por ejemplo, trámite de licencias de construcción en otro lugar, etcétera, etcétera. En eso hay que ser creativo en los municipios. Hay unos instrumentos indicados, pero también se pueden desarrollar otro tipo de instrumentos. Pero sí es importante que tanto los gobernantes como las comunidades tengan conciencia y sobre todo sean consecuentes de que ese es un valor patrimonial que no va a volver si es destruido. Si se permite que sea transformado o borrado del territorio. Entonces, si ustedes hacen un poquito de memoria en sus salidas turísticas, cuando van a otra ciudad, a otros países, lo más protegido es ese patrimonio arquitectónico, ¿sí? Es esos bienes patrimoniales y se han convertido en sitios de interés o en lugares que atraen una corriente turística en un sentido del turismo común y corriente o de un turismo, digamos, más especializado, por ejemplo, turismo de arquitectos o turismo de arqueólogos o turismo de historiadores o turismo de paisajistas, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que las ciudades y las naciones más representativas de Europa y del mundo están desarrollando unas corrientes turísticas gigantescas que ya representan sus mayores ingresos por encima de cualquier otro sector de la economía y lo hacen es con base en esos bienes patrimoniales. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a desconocer eso? ¿Y cómo no aprovecharlo? Entonces, involucrémoslo también en nuestra oferta como municipio, ¿sí? Entonces, lo atractivo, por ejemplo, del municipio de Tabio es el marco de la plaza, su parque principal, porque conserva su tradición como sitio de encuentro, como jardín, como la memoria histórica de lo que han sido ellos y de lo que seguirán siendo, porque ellos han sabido conservar ese patrimonio. Vaya uno a ver otros municipios en donde, no, pues tumbaron todo, hasta el árbol, ¿sí? Que era muy representativo, allí donde se recostaron sus papás cuando eran novios, etc.
ni siquiera eso existe, entonces se pierde mucho esa identidad y la gente entonces, sin darse cuenta, pues está destruyendo parte de su identidad. Digamos que eso hace parte un poco también de reconocer la importancia de esos polos atractores, que no solamente es el tema de turismo, sino también la ancestralidad y cómo se han venido fortaleciendo y generando esa identidad territorial, ¿no? Y, digamos, en esos espacios que son las plazas. Las plazas públicas, sí. Incluso las plazas de mercado. Sí, correcto. Que también es un bien patrimonial que está en vías de desaparición si las comunidades no se apropian de ellas y las dejan desaparecer. Hay plazas de mercado que son muy representativas. Por ejemplo, podemos decir algunas en Bogotá que ya están siendo como puestas en atención. No es que digamos que tengamos lo más representativo en cuidado, en reconocimiento, en su conservación y en su promoción. Apenas estamos como haciendo conciencia de la importancia y el valor que eso puede tener como atractivo, como representación también de una cultura, del pueblo, de una ciudad, en este caso Bogotá. ¿Sí? Pero las plazas de mercado, por ejemplo, la plaza de Girardot es algo muy representativo. ¿Sí? Es algo maravilloso donde uno va por curiosidad porque siempre ha escuchado hablar de la plaza de mercado de Girardot, que allá venden la mejor comida, a otro valor. ¿Sí? Ah, bueno, entonces gastronomía asociada, ¿sí? O el mejor mercado en la plaza de Fusagasugá, etc. Entonces, pero estábamos hablando de las plazas públicas, es el sitio de encuentro, allí donde los mayores acontecimientos del municipio suceden, ¿sí? Los buenos y los malos, ¿sí? Porque todo eso es nuestra memoria y de eso estamos hechos. Entonces, muy valioso que en estos procesos de ordenamiento territorial se han reconocido esos espacios y esos bienes como bienes patrimoniales, arquitectónicos, culturales, arqueológicos y pues el paisaje. El paisaje es algo también clave que es lo que distingue a un lugar del otro, ¿cierto? Entonces a veces tenemos unos bosques o unas montañas o unas lagunas, unos humedales que hacen parte del paisaje y son la característica de ese territorio. Eso hay que incluirlo como categorías en el plan de ordenamiento territorial. Hay una pregunta que nos hacen nuestros estudiantes de la escuela virtual y es ¿qué pasa si se llega a destruir un patrimonio material? Pues eso tiene unas sanciones, ¿sí? Entonces, como todo, una investigación, cómo era antes, cómo es, qué sucedió, por qué sucedió, quién lo afectó, y eso tiene unas sanciones. En general, la idea es que se restituya a como estaba antes. Entonces hay unas casas, por ejemplo, que son declaradas como de patrimonio arquitectónico, y de pronto, uy, la casa se incendió o se explotó. No, con la Pola, ¿no? La casa sí, de la Pola. Eso no fue accidente, o puede que lo haya sido, de buena fe puede que lo haya sido, pero pues toca reconstruirla tal cual. ¿Sí? Y en eso debiera, digamos, aplicarse la autoridad y la ley, porque si no, pues vamos a perder mucho de esos bienes patrimoniales, un poco pues por la avaricia de los dueños de los predios de querer desarrollar allí otro tipo de cosas que les sean más rentables. Pero pues digamos que ahí también se requiere ser creativos y ser consecuentes de parte de las administraciones, porque pues sí los propietarios de alguna manera pueden tener algún detrimento patrimonial, ¿sí? Unas restricciones que no les permiten hacer unos usos más intensivos o más rentables en este caso, ¿sí? Porque digamos que es bastante el interés económico que media ahí en esas circunstancias. Entonces, un llamado para que las administraciones municipales también tengan en cuenta pues que a esas personas, a esos dueños o propietarios de esos predios patrimoniales, pues puedan darles unas compensaciones y también un reconocimiento público social, porque eso también compensa un poco a
emoción de las personas, a su compromiso moral también con su comunidad y con su sociedad, con su cultura. Por favor, si tienen preguntas, escríbanoslas en el chat, o si quieren participar pueden levantar la mano y les daremos audio para escucharlos. Recordemos que este es un escenario muy importante porque nos permite conocerlos, saber qué está pasando en los municipios respecto a los temas, por ejemplo, de planes de vida, de patrimonio, y este escenario se complementa y se enriquece cada vez que ustedes participan. Entonces, no sé si alguno tiene alguna pregunta sobre patrimonio. ¿Listo? Entonces le vamos a dar a Rafael Villate audio para que nos haga la pregunta. Muy buenos días. Bueno, en realidad mi nombre es José Pereira, estoy sintonizado con el programa desde el COTA, la Oficina de Planeación. Muy importante toda la explicación que se ha venido dando acerca de los planes de vida y la metodología para su construcción. Sin embargo, yo quisiera contarles algo y voy a acercarlo a la pantalla, y es algo que dice planes de vida para la comunidad muisca de Cota, la gobernación de Cundinamarca desde el año 2003. Y la verdad, esto lo refleja toda la estructura que nos planteamos las comunidades indígenas, cuando hicimos unos planteamientos bien importantes. Una cosa desde la visión estructurada que ya está definida para construir un plan de vida, pero también desde la visión propia como pueblos indígenas. En ese sentido, digamos que ha habido algunas falencias. Entonces, diríamos que para ahorita nosotros es importante hacer lo que tenga que ver con la revisión de ese plan de vida, la implementación, la actualización y la implementación, lo cual defina un trabajo interinstitucional. Por decirlo en particular, nosotros tenemos un colegio, que es el Colegio Guamux, que tiene 20 años de creado. Pero como Cota es un municipio descentralizado en educación, no tenemos una autonomía en el manejo de este proyecto educativo. A pesar de tener un plan de vida, a pesar de haber trabajado suficientemente en su elaboración de manera integral. Yo considero que se debe viabilizar, aunque ya tenemos a partir de este nuevo gobierno departamental con el doctor Rey, una subdirección de ELIAS, un trabajo para ser específicos sobre este plan, estos planes de vida. Porque vea que en los municipios donde no tenemos, por ejemplo, constituidos resguardos todavía, y lo decía ahora muy bien el doctor Pedro Rodríguez, la manera de conseguir esos recursos, ¿sí? Y si no se está suficientemente atento, pues limita las posibilidades de crecimiento y desarrollo de lo que ya está consagrado anteriormente en el plan. Es para decir que a través de esas subdirecciones se genera un trabajo específico en la elaboración de esos planes de vida. Y donde no tenemos los recursos, que somos comunidades, ¿cómo hay que hacer una armonización en esos planes de vida que nos permita que esos programas realmente salgan adelante? Bueno, para... El caso de justicia propia. No tenemos un sistema de justicia propia plenamente desarrollado. Desde luego tenemos nuestros sistemas de justicia y nuestros organismos de justicia, pero no tenemos plenamente desarrollado, como lo dice la ley, un sistema de coordinación. Coordinación. Podemos desarrollar y que debemos desarrollar. Diríamos que en estos tiempos son muchas las tareas. ¿Cómo motivar, cómo articular interinstitucionalmente esto? En la parte productiva, por ejemplo, nosotros somos grandes conocedores de la producción de quinoa. Pero ya que iniciamos hace 13, 15 años y en la actualidad no tenemos procesos productivos y mediante cosas que podemos ofertar, no solamente para resolver situaciones de salud y de economía de las comunidades, sino para ofertarle al departamento y a la nación. Entonces vean que son varias las inquietudes que tenemos y creo que sí es importante hacer un ajuste y una articulación en la parte interinstitucional. Hay cosas como el SISTI, el Sistema Integrado de Salud para pueblos indígenas, y el CEI, que es para educación. Yo creo que ya es momento que desde la gobernación, por ejemplo, nos ayude para cómo consolidar una unidad educativa especial para nuestra comunidad indígena y para las comunidades indígenas del departamento. Sí, en eso ustedes han dado un paso muy importante, pues
cuentan con una infraestructura física de un colegio con unas especificaciones que cualquiera envidiaría, pero digamos que falta todo ese proceso, por un lado, de apropiación y por otro lado, de lo que usted mismo señala, de lo que es la coordinación y el apoyo interinstitucional, porque allí convergen los intereses primero de la comunidad indígena, que debiera o tiene en sus aspiraciones un proyecto educativo de educación propia, en el cual yo sé que han desarrollado ejercicios bien interesantes, bien importantes, y con la Secretaría de Educación Municipal, incluso con la Secretaría de Educación Departamental, poder empezar a implementar allí su propio plan de educación particular o adecuado a la cultura propia de la comunidad indígena. Entonces, sí, se mencionan varias cosas y me parece muy importante, José, pues que usted es una de las personas representativas de esa comunidad que ya tiene visualizado pues varias alternativas de solución, como que, por ejemplo, hay que actualizar el plan, ¿sí? Hay que actualizar ese plan de vida y trabajar, hacer la tarea de cómo será su implementación. Aquí estamos dando unos elementos que seguramente ustedes también los tienen muy desarrollados y ustedes podrán, digamos, mostrarle a otras comunidades cómo lo han hecho, porque ustedes son un ejemplo de cómo han avanzado, cómo han hecho su proceso de recuperación. Pues falta muchísimo, pero pues ustedes comenzaron y eso tiene un grandísimo valor. Entonces, ¿cómo van a hacer la implementación de este plan de vida y cuáles son, digamos, esas problemáticas que ustedes priorizan? Usted ya menciona lo de la educación propia, lo de la justicia propia, lo de la salud propia, que también hemos hecho unos ejercicios ahí en el Cabildo de Cota sobre salud propia. Incluso hubo una vez consultorios combinados de medicina tradicional y medicina convencional. Entonces, digamos que han hecho un recorrido importante. Todo lo que está por hacer, pues es un reto. Siempre estamos para mejorar. Siempre, digamos que el mayor valor es el compromiso que tienen personas como usted y su comunidad para mejorar y poder avanzar y poder mostrar cómo de varios años para acá, desde que en el 98, acá en esta Secretaría de Planeación, pudimos incluir ese componente de comunidades étnicas en el Plan de Desarrollo de Cundinamarca, pues hemos hecho unos logros. Puede que no satisfagan plenamente todas las ambiciones que tuvimos desde el principio, sin embargo, pues hay unos avances, usted es un testimonio de eso y entonces pues sí los invito a que sigamos trabajando en esto y por ejemplo lo del reto del Colegio Guamux es una cosa gigantesca para mostrarle a todo el país cómo es posible, digamos, avanzar en un programa, en un plan y en una aspiración de tener un plan educativo de cultura muisca en Cundinamarca como ejemplo de educación propia. Entonces, allí es un llamado pues, para la administración municipal y para el propio Cabildo Indígena de Cota para que se rescate ese gran reto que tienen con lo del colegio, pues ya tienen una infraestructura, eso es un paso grandísimo que han hecho y también tienen unos antecedentes de desarrollo de un plan educativo de cultura propia. Entonces, muy bien, y pues yo los reconozco primero pues por todos los desarrollos que han hecho y también los convoco a que sigamos trabajando conjuntamente, que siempre habrá dificultades, pero ese es lo que nos hace, digamos, mover y ser ingeniosos para encontrar siempre nuevas y mejores soluciones. Muchas gracias, José. Bueno, doctor Pedro, por último, una inquietud es que, digamos que si bien las comunidades indígenas hemos avanzado
desde lo local nuestros planes de vida, una necesidad que se ha sentido y se ha planteado para fortalecer esa unidad de inclusión de las mismas comunidades, es el plan de Muisca para, como pueblos originarios de este departamento, un plan de vida Muisca que cobije a las comunidades del departamento, a las comunidades Muisca del departamento, digamos que en este momento. Pues José, eso me parece una maravillosa aspiración a que tengamos un plan de vida general para las comunidades muiscas del departamento, porque eso de alguna manera las fortalece y les garantiza una permanencia en la historia de este departamento. En la medida en que las comunidades de Chía, de Cota, de Sesquilé tengan una unidad, yo tengo entendido que desde hace varios años se conformó un cabildo mayor que integra estas comunidades y pues digamos eso también es otro gran paso que ha dado la comunidad muisca en Cundinamarca y podríamos entonces pensar en cómo armonizar y concertar entre las tres comunidades un plan de vida para la comunidad muisca de Cundinamarca. Muy bien, lo felicito por esa gran iniciativa. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna inquietud, duda sobre planes de vida, patrimonio y ordenamiento territorial que nos quiera hacer? Pueden levantar la mano o enviarla al chat. Yo quisiera, Helen, que concluyamos el tema de lo del plan de vida, porque enseguida quiero hablarles del instrumento, digamos, síntesis de lo que es el plan de vida, ¿sí? Que debe incluir básicamente 5 ejes estratégicos en donde se incluyen todos los componentes de tanto del diagnóstico como de la identificación de problemática, como de la priorización de alternativas de solución y proyectos. Entonces, en un cuadro que tiene básicamente 2 columnas, uno que es eje estratégico, vamos a hablar de 5 ejes estratégicos, y al frente se escriben las metas, qué es lo que vamos a hacer para resolver esos problemas que identificamos, que priorizamos, y cómo se van a ejecutar esos proyectos y cuáles van a ser las metas de esos proyectos. Entonces, en el primer eje estratégico sería la política de la organización, es decir, cuál es la política del cabildo indígena, de la comunidad indígena, para poder manejarse, cómo se gobierna, a qué aspiran, cómo se mantienen. Entonces, en este caso, es diseñar, la meta es diseñar, hacer las normas, dictar las leyes y políticas conexas a la nacionalidad o al pueblo indígena y que la organización va a adoptar de una manera directa, es decir, dentro de este territorio indígena, las normas son estas, las leyes son estas y nos vamos a regir por ellas y de esa manera vamos a tener una convivencia armónica, en paz y nos vamos a entender con otros pueblos que no sean indígenas, pero la idea es siempre vivir y contribuir en esa construcción de la paz en nuestro territorio. El segundo eje estratégico es el referido a la tierra y al territorio. Entonces, se habla allí o se identifica entre las metas la legalización, la titulación de todos los espacios territoriales ancestrales de las nacionalidades y pueblos de esas comunidades y cómo se crean circunscripciones territoriales autónomas de esos pueblos indígenas y que tengan una capacidad administrativa y política. Es decir, dentro de un cabildo indígena puede haber varias circunscripciones o puede haber barrios o puede manejarse como veredas o como poblados o de la forma que mejor sientan que se pueden organizar, se pueden administrar y se pueden entender. Por otro lado, el siguiente eje estratégico son el patrimonio natural. Entonces, ¿cómo se define en recursos renovables y no renovables?
cómo funciona su economía, cuáles son sus principales actividades económicas y cómo se desarrollan esas actividades, en todo caso, con un componente de identidad, ¿sí? Que si en una comunidad el cultivo de la quinoa es lo que los identifica, pues ese va a ser su mayor carácter y su mayor orgullo de que están contribuyendo a la seguridad alimentaria de los pueblos y de las naciones. Entonces, ahí va un componente de identidad, recoge su actividad productiva, recoge su actividad de generación de ingresos, de generación de empleo, de relacionamiento de una comunidad que se pone de acuerdo para producir, para consumir y para compartir. Y el siguiente eje estratégico es el social y cultural, que es cómo crear, desarrollar y fortalecer su sistema de salud, su sistema educativo, ya hablábamos de esto, cómo, digamos, en la característica de nuestros pueblos indígenas en Cundinamarca, cómo es necesario desarrollar unos procesos interculturales, no solamente la medicina o la educación tradicional, sino que cómo se combina con esas otras sociedades, digamos, vecinas o sociedades mayores, para el caso de las grandes ciudades, para poder hacer unos entendimientos y unos diálogos respetuosos y creativos también. Y por último, el eje estratégico del sistema jurídico y propio, es decir, cómo funcionan los códigos, las normas, los usos ancestrales y cómo se armonizan con el Sistema Nacional de Justicia de Colombia y cómo se incluyen, cómo se pueden garantizar al interior de la comunidad tanto los derechos constitucionales como algunos derechos internacionales de los cuales Colombia es partícipe a través de la suscripción de acuerdos internacionales. Entonces, ya con ese cuadro se consolida cuál es el plan de vida de una comunidad indígena y pues sirve de síntesis y a la vez también sirve de tablero de control para lo que hablábamos de los grupos de evaluación y de monitoreo de cómo avanza tanto los proyectos como el propio plan de vida. Tengo una inquietud, digamos, he escuchado en algunos municipios que quizás hay asentamientos de comunidades indígenas, pero territorialmente no están todavía reconocidas por el ministerio. En ese sentido, ¿cómo sería el proceso en relación a lo que acabas de mencionar? Bueno, Cundinamarca en los últimos años ha pasado la experiencia de que originalmente, digamos, originalmente me refiero a cuando se abrió el programa de asuntos étnicos en el Plan de Desarrollo de Cundinamarca por primera vez en el 98, en Cota existía una comunidad indígena que era reconocida como resguardo, ¿sí? Y eso pues les da un carácter casi de identidad territorial, porque tienen autonomía sobre un territorio y reciben recursos del Sistema General de Participaciones. Sí. Luego, en una revisión que hizo el Ministerio del Interior, digamos que se volvió o se cuestionó las características y las condiciones de la comunidad de Cota y digamos que declararon que no podían ser un resguardo porque no reunían las condiciones, que son básicamente tres, que son tener un territorio, tener una comunidad organizada, un tipo de organización y tener lengua propia, ¿sí? Entonces, lo que se dijo es que no reunían esas condiciones y entonces ¿cómo se dice? Se echó para atrás su reconocimiento como resguardo. Sin embargo, la comunidad organizada, el propio gobernador indígena y su consejo representativo de la comunidad, pues ellos emprendieron una serie de procesos
tanto legales ante las autoridades como otros procesos de carácter social al interior de su comunidad para hacer unos procesos de recuperación de memoria y recuperación de identidad para poder saber pues que realmente ellos se reclaman como representantes del ancestro muisca en el departamento. Entonces ellos han avanzado en eso en los últimos 20 años y pues han hecho unos logros importantes y ya prácticamente nuevamente van a recuperar su condición de resguardo. En el entretanto, también por unos procesos jurídicos y sociales, la comunidad muisca de Chía fue reconocida como resguardo. Entonces tenemos esas dos categorías entre que es resguardo o que solamente es cabildo, como Cota y Sesquilé, y resguardo es es Chía, perdón. Entonces, digamos, tenemos esas dos características. Eso es un proceso, no es fácil. Digamos que hay cierta resistencia de la administración pública al reconocimiento de comunidades como resguardo, porque pues sabemos pues que eso se presta a veces para, digamos, unos manejos, digamos, que no son los más transparentes. Entonces, en eso pues ciertamente debe haber unos controles y unas condiciones que deben cumplirse estrictamente para que, digamos, que la figura del resguardo tenga un carácter fuerte, serio y, digamos, represente lo que es dentro de la estructura administrativa del territorio, representa una figura que es equiparable a un municipio, a una como entidad territorial. Porque una vez que una comunidad es reconocida como resguardo, puede continuar su desarrollo a constituirse como entidad territorial indígena, ¿sí? Que creo que en Colombia todavía no tenemos ninguna declarada, pero ese es el paso a seguir por nuestras comunidades y nuestros resguardos indígenas en Colombia. Tenemos una inquietud del municipio de Quipile. En Quipile se encontraron los restos de un megategui. Estos fósiles se encuentran en una entidad de Bogotá. ¿Cómo puede el municipio hacerlos para reclamarlo? Bueno, pues habría que conocer cuáles fueron las condiciones que mediaron para que esos restos arqueológicos hayan sido trasladados a Bogotá. ¿Con qué criterio? ¿Con qué autorización? ¿Sí? ¿Con qué autoridad se pudieron trasladar esos bienes patrimoniales? Digamos, en esto puede contribuir y apoyar el Instituto Colombiano de Antropología para que se establezcan esas condiciones, qué fue lo que pasó y si es posible y conveniente también volver esos restos al territorio, ¿sí? Porque pues para la tenencia de bienes patrimoniales se requieren unas condiciones también particulares, es decir, que haya un compromiso de custodia. Entonces el municipio puede solicitar la custodia de esos bienes arqueológicos, pero tienen que ofrecer unas garantías, un espacio adecuado, unas condiciones, digamos, de entorno adecuadas para que el bien patrimonial no se deteriore, se garantice su conservación y también que se garantice su, el acceso a poderlo ver, mirar, observar, conocer, ¿sí? Por parte del público. Entonces tiene que haber una accesibilidad también. Entonces, sí, el municipio podría solicitar la custodia de esos bienes, pero debiera también poder garantizar esas condiciones físicas, materiales y de seguridad para que ese patrimonio pueda volver al municipio. Y si no, pues en todo caso también el municipio puede reclamar
el reconocimiento que cada vez que se mencione ese hallazgo y ese patrimonio arqueológico, ese megaterio, se mencione al municipio, se identifique en qué sitio fue encontrado y cuál es brevemente la historia de esa comunidad, de ese territorio, para que tenga el debido reconocimiento como localización de un bien patrimonial. En ese proceso, digamos, de identificación cartográfico, quedaría, digamos, en un componente social o en el componente arqueológico, tal, digamos, esa situación, ese reconocimiento que se hace al megaterio. Las dos cosas, digamos que es importante ahora que tenemos la tecnología, que se pueda hacer la geolocalización, ¿sí? Entonces se incluye dentro de los planos del municipio la georreferenciación del hallazgo, ¿sí? Y esa georreferenciación ya debe llevar unos datos, digamos, complementarios. ¿Qué fue lo que se encontró allí? ¿Cuándo se encontró? ¿Quién lo encontró? ¿Qué características tiene? Y dónde está ubicado, ¿sí? Para que alguien interesado pueda, digamos, orientarse y poder de pronto tener acceso, ir a conocer esos restos, etcétera, etcétera. Entonces, va en la cartografía social y cultural del municipio y va en la cartografía de localización o espacialización de sitios de interés arqueológico en este caso. Nos dejan un comentario aquí: en el municipio de Quipile actualmente no tenemos presencia de estas comunidades de resguardos indígenas, pero obtener este conocimiento es muy importante para el desarrollo de nuestras actividades laborales. No sé si hay alguna otra inquietud de parte de nuestros participantes. Creo que no. Nuevamente, pues, agradecemos nuevamente la asistencia de todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Importante reconocer que en la medida de la participación, pues, podemos seguir fortaleciendo esa gestión territorial que hacemos cada uno y cada una en nuestros municipios. Agradecer nuevamente a Pedro, pues, por su acompañamiento el día de hoy. Y recordarles a todas y a todos que es muy importante que nos hagan llegar también sus datos completos de contacto, nombre, con el ánimo de enviar o hacerles llegar también una constancia de asistencia a los viernes de nuestra planificación. Ya mi compañera Helen dejó también los datos allí consignados. Nuevamente, yo creo que los vamos a reiterar por el chat. Y nuevamente muchísimas gracias y nuevamente recordarles nuestra invitación para cada uno de estos viernes de la planificación. Y un saludo nuevamente extensivo de parte de nuestro director, el doctor Roberto, y de nuestro gobernador y nuestro secretario de planeación, el doctor César Carrillo. Un saludo también muy especial a todos los estudiantes de la escuela virtual. Por favor, si levantan la mano para el saludito. verlos. El saludo, qué chévere, muy juiciosos. Realmente es muy importante este tema y les voy a pedir que sigamos conectándonos y que sigamos con ese compromiso que hemos tenido hasta el día de hoy. Que tengan un feliz fin de semana. Saludos, que la pasen muy bien, un buen fin de semana.